grabando y después te paso el link, ¿sí? Bueno, Muy entonces... amable, gracias. Perdona, tengo que volver a compartir porque se quedó pequeña la... Ahora, bueno, voy a ir rápidamente explicando cuál es el proceso de investigación que nosotros... Este es nuestro protocolo. Nosotros primero tenemos la fase 1. La fase 1 es elegir los temas, el problema de investigación, los objetivos, la hipótesis y el método. Y la fase 2 es la evaluación y análisis. Una vez que está definido el método, recolectamos datos, hacemos análisis e interpretación de datos, comprobamos la hipótesis y declaramos conclusiones. Esto de aquí básicamente es una tesis para nosotros. Esto es una tesis, no es un artículo. Pero esta información, si la procesamos de esta manera, puede llegar a ser un artículo si le damos una estructura de artículo. Por tanto, nosotros, esta es la primera fase que hacemos a todas las tesis, tratamos de guiarlas para que tengan esta estructura. Una vez que hacemos una sesión, elegimos, por ejemplo, ayer hicimos la sesión de elegir y definir. Por tanto, ya tenemos, los que se gradúan este año, ya los tenemos identificados y ya nos distribuimos quién va a escribir con quién. Entonces, esa es la primera estrategia. Una tesis para nosotros es un artículo. Nosotros procuramos que el 50% de las tesis de FITIC terminen en artículo. El 50% de las tesis que nosotros generamos en industriales están siendo artículos. Entonces, lo que aprendimos es esta estructura. Por ejemplo, MDPI, Springfield y IEEE tienen esta estructura estándar, que es título, resumen, introducción, método, resultados, discusión y conclusiones. Esto de aquí se presenta siempre como una estructura lineal, pero nosotros entendemos esta estructura como una estructura más compleja. Esto no es una estructura lineal. Esta es una estructura que tiene la siguiente configuración. Cuando uno declara el título o nuestro estudiante declara el título, lo primero que hacemos es hacer un ejercicio con él de escribir el resumen de 200 palabras. En futuro, lo escribimos en 200 palabras. ¿Cuáles son tus antecedentes? Eso es en pasado. ¿Cuál será tu método? Declaramos el método. ¿Cuáles serán posiblemente tus resultados y cuáles serán tus posibles conclusiones? Entonces, ese es el primer ejercicio que se hace, el título y el resumen. Y luego le explicamos cómo tiene que hacer la introducción. Primero le decimos, el tema de la introducción tiene que ir de lo general a lo específico o particular. Entonces, aquí en el tema general, lo que le aconsejamos o le exigimos es que busque bibliografía seminal o bibliografía, lo que se llama bibliografía base. Y aquí le enseñamos a utilizar las herramientas para referenciación. Nosotros no aceptamos una tesis si no utilizó alguna herramienta de referenciación que nos permita comprobar si las referencias que es base están bien. Entonces aquí más o menos le exigimos 15 referencias y tiene que ir del tema general a lo particular. Y en lo particular tiene que destacar la importancia del estudio que está haciendo. Y esa importancia nos permite identificar cuál es el vacío de conocimiento o cuál es la aplicación que él está realizando. Y en función de eso, se tiene el vacío de conocimiento que puede clasificarse desde un D1, un Q1, un Q2 o también un Q3, un Q4. Normalmente las tesis hasta el momento nosotros las hemos hecho llegar hasta Q3. Y hay unas tesis que también van a Latin. Cuando la tesis en realidad el vacío solo es una simple aplicación, procuramos que se publique en mínimo en Latindex. Pero si vemos que el vacío de conocimiento que cubre la tesis o el trabajo de investigación que está haciendo el estudiante es bueno, le subimos de nivel y luego de tener cuál es el vacío, el problema que está cubriendo la tesis, le decimos que declare el objetivo. En función del objetivo seleccionamos el método. Aquí hay dos cosas importantes. Si el método está ya bien descrito en la literatura, lo que se tiene que hacer es referenciarlo adecuadamente. Se hace una referencia adecuada del método. Si no, se lo tiene que explicar. Entonces, la introducción tiene dos puntos claves importantes. Tiene dos líneas conductoras importantes. Una es
de lo general a lo particular. Siempre tienes que ir de lo general al particular, y otra es de las referencias. Tienen que ir de antiguas a referencias actuales. Por ejemplo, referencias de los 10 últimos años y libros. Y libros que son, por ejemplo, libros base, que sirven para darle solidez a lo que tú estás investigando, hasta las investigaciones actuales. Entonces, esas dos, si una introducción cumple con esas dos parámetros, aproximadamente una introducción nosotros exigimos que tenga aproximadamente de 2.500 a veces de 1.000 a 2.500 palabras, dependiendo del tema. Entonces, aquí le decimos que en el tema general no se desvíe mucho, sino que generalice, pero que después vaya concretando al tema específico. Pero del tema específico destacar la importancia. Entonces, eso es para nosotros una introducción bien escrita. En total, solicitamos que tenga 35 referencias comprobadas. ¿Qué digo referencias comprobadas? Una, que sean libros. Otra, que tengan mínimo códigos DOI, que sean de autores que hayan sido referenciados, por ejemplo. No cualquier revista. También se tienen que buscar revistas buenas para hacer, o libros buenos para poder hacer las referencias, porque después eso no nos sirve si cogen de Google referencias. Entonces, eso es importante. Las referencias son claves, y libros de la biblioteca y libros de nuestras revistas. Entonces, una vez que se elige el método, si el método está bien descrito, se lo referencia; si no, se lo explica, se aplica el método y se obtienen resultados. Aquí se hace normalmente interacciones para comprobar que los resultados estén correctos, sean lógicos y sean concisos. Luego se procede a hacer la discusión. Aquí hay cosas importantes. Las referencias. Las referencias están normalmente en 3 puntos claves. En la introducción se referencia el método, y en la discusión. La discusión, ¿qué es lo que se hace? Se busca referencias que permitan resaltar los resultados de la investigación, y luego sí que se declaran las conclusiones. Ojo, aquí hay una cosa que se tiene que entender. Los resultados implican deducciones, y las deducciones son conclusiones que tienen que resolver el objetivo. Si van con esa lógica matemática, el artículo está muy bien argumentado. Si no, no. Nosotros siempre hacemos ese protocolo y comprobamos si tiene argumento. Si no tiene argumento, pues es difícil publicar. Eso quiere decir que tiene que pasar por una revisión. Si tiene anexos, pues se coloca anexos. Entonces, esa es la lógica. Ahora, nosotros a cada estudiante le explicamos lo siguiente. Le explicamos parte por parte. Por ejemplo, voy a empezar con el título. Primera cosa, el título no tiene que tener más de 15 palabras. Tiene que ser conciso, preciso y específico. Es la frase más importante de un documento científico, el título. Según Michael Early, y tiene mucha razón, en 15 palabras tú tienes que explicar qué es lo que hiciste, sin siglas ni abreviaturas. Si incluye nombre científico, hay que especificar su clasificación general. Hay que evitar poner el mismo nombre del proyecto de investigación si se liga a un proyecto de investigación. Eso es el título, son cosas generales del título. Otra de las cosas, el resumen, como les expliqué, se hace un primer ejercicio de 200 palabras. Cuando se lo termina al artículo, se lo tiene que reescribir al resumen, y se lo tiene que escribir en tiempo pasado. Se coloca los antecedentes, en donde se explica el contexto y se aborda el propósito. Luego viene el método, que se describe brevemente los principales métodos y tratamientos. Ojo, aquí hay que recordar, si es un método, se declara el método. Si es un conjunto de métodos, se llama metodología. Esa diferencia es importante, el momento en que uno declara el resumen. Se declaran los resultados, en donde se resume los principales hallazgos. Esto es importante. Solo los principales hallazgos y las principales conclusiones. Una cosa que resaltamos, y es el control de calidad que nosotros le hacemos a los resúmenes, es que el resumen tiene que ser objetivo. Solo tiene que decir lo que está escrito en el artículo, el resumen, nada más. No se debe exagerar ni nada. Yo me he dado cuenta que hay un pecado, que mucho exageran en el resumen. Después uno lee y el resumen no representa lo que hay en el artículo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, recapitulando, el
resumen tiene esta estructura: antecedentes, métodos, resultados y conclusiones. Procuramos en un inicio que sea equilibrado, el 25% a cada uno de los puntos. Eso es lo que normalmente nosotros exigimos y siempre hacemos. Luego, una vez que está terminado el artículo, vemos que puede que las conclusiones tengan más peso. Por tanto, quitamos esto, subimos el porcentaje de peso a las conclusiones y bajamos el peso a los otros. Recuerden que son 50 palabras en cada uno, ¿sí? Y en función de la importancia, vamos equilibrando el resumen. No, uno tiene que aprender a esto, uno tiene que aprender a equilibrar el resumen para que eso resalte cuál es la parte más importante. Por ejemplo, si la parte importante de mi trabajo son los resultados, pues yo no le doy el 25%, sino le doy más. Y resalto los resultados y a las otras opciones le bajo, ¿sí? Entonces, eso es importante, que tener lógica en el resumen. El resumen debe tener un hilo conductor bien planteado, y eso es una parte compleja, pero que se tiene que hacer el ejercicio. Normalmente se inicia equilibrando el resumen y luego se le da importancia a lo que toca. Luego, la parte de la introducción. La parte de la introducción yo les expliqué que tiene dos puntos claves: de lo general a lo particular. De lo general a lo particular y la línea de tiempo. La línea de tiempo es importante. Referencias de los últimos 10 años más los libros, que son unos clásicos. Si son necesarios hay que referenciarlos. Y luego, la actualidad. Lógicamente, aquí tiene que ser referencias de calidad, referencias que salgan de libros, bibliotecas, de revistas de prestigio. Eso es importante. Hay que aprender también, una de las cosas es que hay que exigir que se lea en inglés. Ahora existen herramientas para traducir, entonces hay que romper ese mito. La parte de la introducción empieza con el contexto, se resalta lo importante y se destaca el propósito. Eso vendría a ser la generalidad. Y luego viene la parte más importante: citar publicaciones clave que resaltan el vacío de conocimiento que estás cubriendo. Entonces, esa es la segunda parte. Entonces, cumple con la línea, con las dos líneas, generalidad y tiempo, hasta que resaltas la importancia y tú dejas en evidencia de eso. Entonces, aquí se tiene que resaltar si hay hipótesis controvertidas o divergentes, si es necesario. Luego, al final de la introducción se resalta el objetivo principal y la conclusión principal y se explica brevemente las secciones del artículo. Por ejemplo, la introducción vendría a ser la sección 1, por ejemplo. Luego, cuando se termina la introducción, se dice: en la sección 2, tal cosa. Se explicará el método tal. En la sección 3, etc. Eso es una introducción bien escrita y, como les dije, aproximadamente tiene en artículos cortos 3.000 palabras. Ya en un artículo más potente de 6.000 o 8.000 palabras, pues uno se puede extender más. Ahora, vamos a la parte de la lógica, de la introducción. Tema general, tema específico, se destaca la importancia, se descubre el vacío. Una vez que se tiene el vacío, se evalúa qué nivel tiene el vacío. Entonces, en función de eso, puede ir a un D1 o un Latin, ¿sí? Entonces, dependiendo de la importancia que está cubriendo, se declara el objetivo, se escribe la principal conclusión y se explica la estructura del artículo. Entonces, eso es el hilo conductor de la introducción. Eso normalmente es un estándar que absolutamente todas las tesis tienen que cumplir. Luego pasa el método. El método tiene una cosa importantísima, tiene el método. Explica el cómo. El cómo lo hiciste. Eso es lo más importante. Y la segunda cosa más importante es que tiene que permitir que todos puedan replicar y desarrollar los resultados publicados. Si no cumple con esas dos condiciones, eso quiere decir que el método no está claro. Y eso se tiene que revisar y tiene que explicarse hasta que quede limpia la parte del método. Aquí hay una cosa que nosotros hacemos un control también de calidad. Los métodos que ya están descritos tienen que citarse apropiadamente. Y los que no están bien establecidos deben describirse con detalle. Entonces, una vez que tienes el objetivo, declaras los materiales y métodos. Normalmente uno tiene que ayudarse por ejemplo, con diagramas de flujo. Primero mentales, luego puede escribirlos. Por ejemplo, digamos, inicio, delimitación del estudio. Luego viene
definición de la muestra, recolección de datos con herramientas de adquisición de datos, procesamiento de datos con herramientas de procesamiento de datos, análisis de datos con herramientas de análisis, y uno va montando el esquema del método. ¿Los resultados son lógicos? ¿Sí o no? Si los resultados son lógicos, al momento en que comparas con otras investigaciones, pasas y generas los gráficos, resultados numéricos, lo que sea. Si no, pues haces iteraciones y regresas a aplicar el método. Entonces, básicamente, si uno explica así, con claridad, mi método es esto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues si lo tienes así, pues estás claro con lo que estás haciendo. Y normalmente eso es lo primero que se hace. Antes de escribir a veces la introducción, uno porque al final termina escribiendo la introducción. Normalmente siempre se empieza buscando el método y dice yo, bueno, ya tengo el objetivo. Como tengo claro el objetivo, voy a aplicar este método. 1, 2, 3, 4. Si lo tienes así, lo tienes claro. Si no lo tienes así, pues tienes que investigar y ver cómo se soluciona eso para que lo tengas claro. Entonces, si tienes el método, pues lo aplicas y llegas a los resultados. Los resultados tienen que ser una descripción concisa y precisa de los resultados experimentales, los que tengas. Y haces iteraciones hasta que eso quede medianamente conciso y bien lógico, más que todo. Eso tiene que ser una interpretación importante de lo que has hecho. Tienes que comprobar que eso tiene lógica, ya sea teórica, ya sea matemática, la que sea. Y luego pasas a la parte de discusión. Cuando tienes resultados, tú puedes discutir los resultados con estudios previos. Y eso te permite especular lógicas y teóricas que te puede servir para hacer especulaciones lógicas y teóricas para futuras investigaciones. Entonces, ahí, si tú en la discusión presentas conclusiones, ya no necesariamente tienes que colocar las conclusiones en el artículo. Si la discusión es extremadamente larga y compleja, es necesario colocar las conclusiones. Y las conclusiones prácticamente son deducciones que salen de los resultados y se escriben conclusiones. Por tanto, se deberán redactar las concisiones e interpretaciones en base a los resultados para alcanzar los objetivos. Eso se tiene que comprobar y eso es un control de calidad. Los resultados cumplen con los objetivos y cuando los resultados cumplen con los objetivos, tú puedes llegar a concluir, ¿sí? Si no tiene esa lógica, si no tiene ese hilo conductor, es muy difícil. Otra de las cosas, los resultados. Tienen hilo conductor los resultados. Tú no tienes que poner los resultados al azar. Tienes que colocar primero el más importante, el que tiene relación con el vacío de conocimiento. Si lo haces así, ese resultado va a ser contundente y va a estar bien escrito, ¿sí? Entonces, los resultados tienen orden y en las conclusiones también tienen orden, ¿sí? De la más importante. Entonces, recapitulando, esta es la estructura que nosotros intentamos siempre cuidar. Declaramos el título, la introducción debe tener hilo conductor, los materiales y métodos de acuerdo al objetivo. Luego pasamos a explicar los resultados y la discusión. También la discusión tiene hilo conductor. Ahora les explicaré más cómo se plantea el hilo conductor de la discusión que te lleva a las conclusiones. Las referencias tienen 3 puntos claves: la introducción, los métodos y la discusión. A veces es necesario colocar referencias en los resultados, se lo hace. Si tiene anexos, pues se le colocan los anexos y como pueden ver, el resumen está conformado por la conclusión, está conformado por los resultados, está conformado por el método y por los antecedentes de la introducción. Y de aquí salen 200 palabras aproximadamente en pasado. Hay revistas que solicitan 150 y hay revistas que solicitan hasta 300. Depende, pero es un buen ejercicio hacer un resumen de 200 palabras. Para terminar con esta parte, recapitulando, el resumen tiene el planteamiento del problema, la descripción de la metodología, los principales hallazgos, los resultados y las conclusiones. Son las 200 palabras. La introducción hasta aquí. Hasta aquí, materiales y metodología y resultados, y discusión y conclusiones. Esto normalmente, como pueden ver,
la introducción tiene este hilo conductor de lo general a lo particular y se declara la estructura del artículo. Si el artículo es de 3.000 palabras, no se tiene que hacer una revisión extensa de la literatura, pero si es más de 3.000 palabras, se tiene que aumentar este apartado de revisión de la literatura que tiene el mismo hilo conductor, pero le da más solidez al sustento del vacío de conocimiento. Normalmente los artículos sencillos de 3.000 palabras tienen introducción, metodología, resultados y discusión. Entonces, más o menos aquí se procura colocar 2.000 palabras y aquí 2.000 palabras y aquí son pocas palabras, más o menos en 300 palabras ya está descrito. Después se lo resume y se lo ajusta según los requerimientos de la revista. Aquí, normalmente, cuando el artículo es más extenso, solo en esto se van 3.000 palabras. Entonces, la discusión tiene el siguiente hilo conductor. Se tiene que colocar una introducción, una evaluación de la comparación y la conclusión. Sí, en las conclusiones, por lo general, uno tiene que hacer las comparaciones, concluye, pero si no son tan extensas, se tiene que escribir conclusiones independientemente. Pero tiene este hilo conductor la discusión. La discusión no es al azar, ¿sí? Aquí hay frases claves que sirven de guía, que nosotros siempre les colocamos a los estudiantes para que tengan hilo conductor. Entonces, todo el artículo tiene un hilo conductor. Entonces, eso es lo más importante. Hasta aquí es la parte de estructura de un artículo, que eso es la experiencia más o menos que hemos realizado. La segunda parte vendría a ser ya la propuesta, que es el proceso editorial. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Mil Sí. disculpas. Quisiera averiguar, este es el proceso para un artículo científico. ¿Cuál es la diferencia con los artículos académicos? No hay mucha diferencia. Lo que pasa es que cuando tú tienes un artículo académico, tú a veces, por lo general, es más teoría. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Resaltas esta parte de aquí. Le das más peso a la revisión de la literatura, por tanto, esto va a ser la potencia de tu artículo. Y estas otras partes son un poco más sencillas. Más que todo, aquí lo clave de los artículos teóricos, yo les digo, es la revisión de la literatura, es un poquito más extensa, y estas partes de discusión, más que todo, son más extensas, porque es teoría, ¿sí? Ya, en este caso los estudiantes pueden optar por cualquiera de las dos opciones para publicar, ¿o qué O es lo sea, más fácil? eso es lo que nosotros explicamos en industriales. O sea, es una experiencia que nosotros explicamos. De ahí no es una regla, de ahí cada estudiante es un mundo. Entonces, lo que nosotros hacemos es cuando ellos presentan, por ejemplo, cuando ellos presentan, nosotros identificamos, no sé si me permites, te puedo indicar cómo más o menos lo hacemos. Por ejemplo, em, déjame ver si tengo aquí la última reunión. Mm, Por ejemplo, aquí tenemos la matriz de los últimos estudiantes. Entonces, nosotros identificamos tesis, qué estudiante es. Mira, por ejemplo, es la reunión de ayer, es la última reunión. Entonces, vemos, el estudiante tiene esta tesis y después vamos a poner un profesor responsable. Por ejemplo, aquí yo ya tengo un identificado. Por ejemplo, Álvaro va a trabajar conmigo, va a hacer esta tesis y ya lo tenemos identificado. Mira, Pedro también ya va a trabajar con Paula y con otro estudiante, pero estos de aquí son artículos que salieron de trabajos de proyectos integradores. Entonces, en función se va viendo, ¿sabes? O sea, se va viendo y los estudiantes tienen toda la libertad de escoger lo que ellos quieren investigar. Lo que sí, nosotros identificamos y vemos quién es el más fuerte en tal tema. Y entonces así los reunimos, les explicamos, mira, nuestro método es tal, sí, es tal. La primera cosa, lo que nosotros los capacitamos en primera cosa, manejar plantillas de revistas. Segunda cosa, manejar herramientas como Mendeley o Sotero, lo que sea, que nos garanticen que lo están haciendo bien. Les enseñamos a bajarse los códigos RIS, etcétera, a buscar artículos, a descargarse artículos, a escribir primero el resumen y luego sí, una vez que tienen claro ellos, ya deciden por dónde van.
Eso básicamente, Ya, muchas gracias. ¿sí? Entonces, voy a seguir a la segunda parte. ¿Qué les parece? ¿Sí estamos bien? Sí, sí está David, claro, cómo muchas estamos, gracias. David? ¿Cómo estamos, David? ¿O fui muy rápido? No, bien estaba Sí. Ignacio. Ah, Sí, vale, bien. vale. Voy a seguir. Voy a seguir. Entonces, ¿de qué se trata la segunda parte? En la segunda parte ya viene el proceso editorial. Siempre nos preguntan en dónde publicar. Pues y nosotros, yo diría, ¿dónde publicar? Esa es la parte más fácil. Hay dos opciones. Cuando nos llega un investigador y nos dice, ¿dónde publicar? A veces investigadores nos llegan y nos dicen, ¿sabes? Tengo ya algo escrito, no sé dónde publicar. Aquí hay dos posibilidades. Vas a revista y las revistas están prácticamente abiertas todo el año y hay dos llamadas anuales. Las revistas normalmente siempre tienen D1 y Q1. Hay algunas que tienen Q2, las que son de revistas. Y hay por congreso. Entonces, por congreso normalmente uno consigue Q2, Q3 y Q4 y Latin. También hay revistas Latin que están todo el año, que están todo el año haciendo llamadas. Dos llamadas anuales por lo general son en las revistas. Aquí, bueno, aquí en revistas hay de todo tipo. También hay Q3, pero las más importantes, las revistas más importantes siempre están en este rango. Por congreso es mucho más rápido, por eso también siempre es difícil encontrar un congreso que te derive a un Q1. Entonces aquí no hay que estar pendiente de las fechas. En los congresos sí hay uno tiene que estar pendiente de las fechas. Uno tiene que buscar, hay páginas oficiales que publican los diferentes congresos en el mundo. Eso no tiene que preocuparse porque cada mes hay un congreso en el mundo. Entonces, lo único que tiene uno que estar atento es que sí, que sea de una revista seria. Eso sí es importante. Una vez que el artículo está escrito, puede ir a las dos opciones, por revista o por congreso, y se procede a la sumisión del artículo. Y eso pasa por un prechequeo. Ese prechequeo, en el prechequeo te lo pueden rechazar si no cumple con los requisitos mínimos y también te lo pueden rechazar con cambios de forma. Si pasa el prechequeo, pasa a la revisión por pares. Los pares evalúan, presentan informe, si te lo aceptan o no. Si te lo aceptan, pues tienes que pagar y es publicado. Y si no te lo aceptan, pues te dicen por qué no te lo aceptan. Y tú puedes hacer cambios y volver a presentarlo. Yo pienso que aquí hay algo importante que nosotros tenemos que, que resaltar. Cuando te rechazan un artículo, es una oportunidad para aprender. Hay personas que piensan que, ay, me rechazaron el artículo, se acaba el mundo. No, es una oportunidad. En realidad es una verdadera oportunidad para aprender. Si es aceptado, eso no quiere decir que ya va a ser publicado mañana, sino pasa a un proceso de rounds. Entonces, aquí normalmente te llegan cuestionamientos de los revisores y en el round 1 es como un round de box. Tú tienes que responderles una carta bien escrita a los revisores cuando es de una revista potente. Si logras contestar todas las preguntas de los revisores, el revisor acepta. Si no, te lo pasas a un segundo round. Si dan a veces oportunidades de un segundo round. Si te acepta, pues es aceptado. Y pasa a la revisión por el editor, acepta el editor y eso es publicado. Si no, pues en el segundo round, pues tienes que volver a hacer un intento posiblemente en otra revista, ¿sí? Eso es lo que sucede normal. Recapitulando, el proceso de sumisión de artículos pasa por un prechequeo, revisión por pares, la decisión editorial. Aquí en la decisión editorial o te lo rechazan o puede ser aceptado con menores cambios o mayores cambios o te lo aceptan. Si es aceptado con menor o mayor cambio, el autor tiene que revisar el artículo y volverlo a presentar y vuelve a pasar. Aquí puede pasar que te lo rechacen o te lo acepten. Si te lo aceptan, ya pasa al proceso de producción, edición de textos, la primera ronda de revisión, el inglés, si está escrito en inglés, la segunda ronda de revisión y la producción final. En la segunda revisión se tiene que pagar.
En el caso de Ciencia América, pues esto no aplica, porque para nosotros esto sería gratis y se procede al proceso de publicación. Entonces, aquí viene la propuesta. Hay una forma de que la facultad publique en Ciencia América. Nosotros lo hicimos hace un tiempo en FITIC. Pues el proceso no es fácil, es complejo, pero sí se puede. Y más que todo, la reflexión que hago es que la gente rompió el miedo de hacer este proceso. Lo primero que hicimos es generar un evento. Generamos el cuarto encuentro internacional. Este cuarto encuentro estaba ligado a la revista Ciencia América. Entonces, del cuarto encuentro, nosotros organizamos el cuarto encuentro y en el cuarto encuentro hicimos una llamada a presentación de artículos para una edición especial de la revista Ciencia América. Pero hay que tener en cuenta que la revista Ciencia América tiene restricciones. Solamente de 10 artículos presentados en Ciencia América, 7 tienen que ser externos totalmente y 3 pueden ser de UTI, para no caer en una mala práctica que se llama endogamia. Entonces, es importante, es súper importante que de cada 10 artículos, 7 sean externos y 3 de UTI. Pues, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Actuamos estratégicamente, la verdad. Cada persona que quería publicar, cada persona que presentó un artículo, le solicitamos que invite a 3 externos para poder alcanzar con la cuota. ¿Sí? Otra de las cosas, lo que hicimos es una divulgación, pero extrema. Buscamos bases de datos de investigadores, de universidades, y publicamos el cuarto encuentro en todo lugar. Inclusive lo que hicimos es generar un concierto de música. Inclusive generamos el mismo día un concierto de música para poder divulgarlo. Divulgábamos el concierto de música con personas así conocidas. Por ejemplo, la invitamos a Hipatia Balseca. Parece un poco chistoso, pero le invitamos de jurado a Hipatia Balseca. ¿Por qué? Porque tiene 1 millón de seguidores, pues. Entonces, a eso lo vinculamos al encuentro. Entonces, se empezó a divulgar. Y si ustedes se fijan en la página web, pues uno de los eventos más visitados fue el concierto de música, pero imagínate, estaba enlazado al cuarto encuentro internacional. Entonces hay que ser estratégico, hay que buscar la forma de que pillar gente externa y meterla a la revista para poder cumplir con la cuota y que la mayoría de docentes puedan presentar artículos. Lógicamente, solo los mejores puntuados. En la edición anterior se pudo hacer una publicación de 12 artículos, de los cuales 8 eran externos, 9 eran externos y 3 o 4 eran nuestros, de nuestra universidad. Entonces se cumplió con la meta. Lógicamente solo se publican los mejores calificados, pero como les digo, un rechazo que pasa por un comité editorial es buenísimo, porque los artículos que nos quedaron ahora ya están publicados en otras revistas. ¿Por qué? Porque reciben retroalimentación, los pueden mejorar y ese ejercicio es importantísimo para aprender a escribir. Entonces, eso fue lo que hicimos y por eso yo pienso que tuvimos bastantes publicaciones, porque en realidad hicimos muchos de estos ejercicios. ¿Y cómo lo montamos? Primera cosa, si nos preguntan qué plataformas son necesarias, pues nosotros les damos links en donde pueden ver revistas importantes, comprobar si la revista es legal. Aquí en esta página, Clarivate, normalmente uno tiene que entrar y ver si la revista es legal. Si la revista es legal, pues procede. Sí, y aquí hay una lista de links que nos permiten pillar congresos. Por ejemplo, si yo pico aquí, están congresos cada mes. Cada mes se están publicando congresos de Springer, IEEE, de todas las profesiones. O sea, en eso de que donde hay un congreso, pues hay en todo el mundo y cada mes.
lógicamente, la comprobación que tiene que hacer es esta. En Clarivate tiene que ver si la revista en la que se publicará es legal. Todos estos son requerimientos básicos. Todos tienen que tener EasyChair, ITMAS, SUSY y SC Profile. Son cosas que son importantes para aprender a hacer aplicaciones. Academia es bueno y ResearchGate es bueno, es como Facebook. Y el ORCID. El ORCID. Es importante tener número ORCID. Entonces, hasta aquí yo quería explicar lo que hemos hecho y a mí me gustaría plantearles hacer un encuentro internacional de su facultad, así como este. Miren, aquí, en donde nosotros planteamos este encuentro internacional asociándonos con la carrera de Ciencias de la Computación, Ciencia América, la Universidad Politécnica de Cataluña, y la Ingeniería Industrial, o sea, FITIC, y nos asociamos para generar este cuarto encuentro internacional y montamos esta página donde se ponen generalidades. Se coloca aquí cómo se envían los artículos, los criterios. Y aquí se coloca la plantilla, lógicamente, de Ciencia América. Entonces, los que quieren participar tienen que aquí enviar por EasyChair. Entonces, se pica aquí y se envía por EasyChair. ¿Y a dónde va? Pues va a este comité científico. Aquí hay aproximadamente 60 investigadores de todo el mundo, de más de 30 universidades, que revisan el artículo y ven la pertinencia y emiten una evaluación. Se declara la agenda. Por ejemplo, el año pasado lo invitamos a Juan Pablo Chauvin, que es investigador de Harvard, invitamos a profesores de la Politécnica de Cataluña, un montón de personalidades. Y como les dije, miren, enlazamos el Festival de Música también. Entonces, hicimos un solo combo. Entonces, quedó potente y a la final tuvimos bastante gente llegó. Inclusive se nos cayeron los links porque habíamos pensado que iban a llegar solamente 800, llegaron más de 800, entonces fue un lío después, pero lo solucionamos, ¿no? Entonces, la idea es esa, o sea, generar un encuentro y de este encuentro se derive una edición especial de Revista Ciencia América, que, por ejemplo, tú, David, que estás encargado de investigación, podrías hacer, por ejemplo, la carta editorial, y el día que sea el lanzamiento del cuarto encuentro, pues presente la revista. Entonces, lo importante de esto también es tomar en cuenta tiempos. Los tiempos se tienen que hacer con 6 meses de anticipación para que todo el proceso editorial se lo pueda cumplir según la normativa. Entonces, si se planifica, por ejemplo, sería para marzo, y de marzo sería en agosto, más o menos. Entonces, algo así. Entonces, eso es básicamente lo que quería comentar, estimado Washington, estimado David y compañeros que están aquí presentes. Yo ahora sí que espero sus comentarios. Gracias, mi estimado Ignacio. Muy didáctica la presentación primero y muy explícita y sobre todo utilitaria, y esto es lo que nosotros siempre buscamos dentro de la universidad. Cuando nos convocan a una de las reuniones tengamos un objetivo muy claro, y eso es lo que te agradezco en este momento. Alguna de estas informaciones nosotros la hemos tenido por separado o retaseada, y ahora podemos tener completa, va a servir de gran utilidad. Por otro lado, sabes que quedo yo todavía con una esperanza y una expectativa también de que esto se pueda realizar con todos nuestros docentes de toda la facultad, porque ahora, al ser la facultad que más proyectos de investigación tiene presentados en el instituto, nosotros necesitamos una información asimismo de primera mano. Entonces, en este momento, y ante mis compañeros que están aquí, quiero pedirte muy comedidamente, mi estimado Ignacio, que nos favorezcas en una capacitación para prepararla con todos nuestros compañeros que están inmersos en proyectos de investigación, y algunos ya tienen avanzado artículos científicos ya sobre más allá del 60%. Entonces, queremos que esta expectativa, tú acabas de decir algo que me han preguntado a mí, yo también he preguntado a otros. ¿Dónde publico? ¿Cómo publico? Entonces, ha sido la primera pregunta.
Y en esto nosotros siempre hemos mirado con ojos al Instituto de Investigación de la universidad. Tú acabas de solventar varias de las preguntas que podrían tener nuestros compañeros y sería importante de que esto se lo haga un poco más extensivo a nuestros compañeros y de primera mano de vos mismo, estimado Ignacio. Muchas gracias y te agradezco por la información. Sí. Doctor Manuel, doctor Washington y Eriquita, buen día. Hola, Realmente agradecer por la presentación realizada, realmente nos es muy útil y justamente por el tema de que estamos en un quiebre dentro de lo que es la carrera de educación inicial y básica. En este momento hemos optado porque los estudiantes tengan también la posibilidad de hacer una opción de integración curricular con trabajos de integración curricular y que efectivamente es en la escritura escritura académica. Hace un rato escuchaba esa diferencia o no diferencia que existe entre lo científico y lo académico. Nosotros sí vamos a pedir mucha flexibilidad en cuanto a los docentes, pero esa flexibilidad vendrá en tanto y en cuanto también los docentes estén claros en lo que tienen que desarrollar. Entonces me uno al pedido del doctor Montaño a fin de que podamos, si no es con todos los docentes, porque por mí sería fabuloso de que todos sean parte de esto, porque todos van a hacer revisión de esos artículos, van a ser revisores o van a ser, como quien dice, coautores de esos artículos, van a ser tutores grupales y también van a ser tutores individuales. Así como tienen proyectos de investigación aprobados desde el Departamento de Investigación, y eso hace que todos estos elementos nos permitan organizarnos, nos permitan ir marcando el camino, porque a la final nuestra intención es que no queden esos documentos arrumados o apiñados por ahí, sino mejor que sean difundidos, ya sea en la revista digital que está proponiendo la facultad o la revista que tiene la misma universidad u otras revistas en donde nuestros estudiantes y nuestros docentes puedan seguir difundiendo. Eso es, mi estimado doctor Manuel, agradecerle sobremanera a esta presentación realizada el día de hoy, que ya marca un inicio a un proceso que realmente es de suma importancia dentro de las funciones sustantivas que tiene la facultad. Guachito, si me permites. Sí. Claro, estimado Eduardo, buen día. Gracias. Me uno a las felicitaciones al doctor Ayala, muy clara y muy pertinente, diríamos, el tema. Yo quisiera un poquito, a lo mejor, ampliar el criterio del punto de quiebre que había referido Paul también. No solo es el punto de quiebre de la carrera de educación básica. El punto de quiebre es de la universidad, es decir, de la lógica del ejercicio académico en la universidad. No ha habido una cultura de investigación, y eso es a nivel general, no podemos hablar de la UTI, sino de la Universidad Ecuatoriana. No hay una cultura de docencia e investigación. Hay una cultura de por ahí un búnker de investigadores y el resto, el grueso de docentes a la docencia. Una docencia que es un poco más, digamos, compiladora de información, de experiencias para transmitirlo como asignaturas. Eso es la generalidad. Entonces, cuando estamos hablando de investigación, el punto de quiebre es de ir generando esa cultura, ir entregando las herramientas, ir motivando a que vayan haciendo como interés propio, diríamos, y sentando las bases de la voluntad, de la determinación para ir entrando en un campo que no ha sido, digamos, una práctica común, la investigación. Sí. Entonces, cuando plantea el doctor Ayala tesis, los estudiantes no van a hacer tesis. Sería extraordinario el caso en que alguien haga una tesis. El docente tampoco probablemente pueda hacer una tesis. Para graduarse de doctor, Paul está haciendo un doctorado y él va a hacer una tesis. Su trabajo hoy mismo es en función de una tesis, ¿sí? Ni las maestrías hacen tesis. Entonces, no todas las investigaciones tienen hipótesis.
y sería bueno de que el docente aprenda a definir, a formular hipótesis. Entonces yo pensaría de que, Guasito, a ti que lideras la facultad, la exposición y el dominio que muestra el doctor Ayala es extraordinario. Empezar desde lo que significa, digamos, un artículo, una investigación académica, que muy bien lo define el doctor Ayala, la diferencia entre lo que es un artículo científico y un artículo académico. Un material que voy a publicar desde el punto de vista eminentemente académico es eminentemente teórico, por lo tanto es una indagación bibliográfica prácticamente, y que puede hacerlo todo el tiempo el docente. Es decir, un poco entrar por ahí a que vaya haciéndose la cultura de la indagación bibliográfica, la cultura de ir revisando la información última y encontrar vacíos en cualquier campo del conocimiento que puedan ser objeto de investigación, y alrededor de eso aprender a hacer hipótesis. Yo creo que es muy importante, Guasito, y esto sería un tema de entrada, a que los docentes entremos todos a dominar la indagación bibliográfica. Hay unas herramientas que lo había citado el doctor Ayala, Mendele y Sotero y cualquiera de los otros, para aprender a extraer información, a estructurar información, digamos, aplicando normas, y a escribir también, y por sobre todo para entrar en la otra lógica de la comprobación, digamos, de hipótesis, de los trabajos mucho más desde la perspectiva positivista, pues a construir hipótesis. No es simple construir una hipótesis, por favor, así de simple. Entonces, un poco por ahí quisiera hacer mi aproximación, digamos, de participación, Guachito, y agradecer una vez más al doctor Ayala. Saludos a los compañeros que están compartiendo esta reunión. Gracias, Eduardo. Yo también me uno a las peticiones aquí de los compañeros. Más bien le agradezco mucho por la invitación. Es bastante útil y como decía el compañero Eduardo, muchos nos gustaría participar, pero necesitamos más conocimiento y más profundidad en esto. Los docentes estamos dedicados netamente a la docencia, pero nos faltan muchos aspectos para la investigación. Entonces, bastante claro esta exposición, y sería bueno que se difunda, doctor, a todos, porque de ahí haríamos buenos equipos para poder ir con la línea que nos está pidiendo la universidad. Agradecerle por este espacio, pero sí tenemos algunas dudas, no sé si podamos contactarnos con usted y molestarle en cualquier momentito por cualquier inquietud que se vaya presentando en el proceso. Claro, con gusto. Yo solamente quería hacer dos cosas, dos puntualizaciones. Si nosotros organizamos un encuentro internacional, lo lógico es invitar a especialistas. Eso es un plus que le da para poder derivar a un primer ejercicio. Hacer una edición especial de una revista es un primer ejercicio que deberían todos. Por ejemplo, lo interesante es que, por ejemplo, en FITIC participaron todos los docentes, todos, absolutamente todos revisaron, eh, todos sus artículos fueron revisados, fueron criticados, y eso es lo bueno, someterse a una crítica externa. ¿Sí? Porque nosotros lo que tenemos es un comité científico internacional que no tiene relación con nadie. Porque cuando uno hace aplicación de un artículo por EasyChair, es la primera condición, es pares ciegos. Entonces, es una evaluación objetiva de lo que escribiste. Otro asunto importante, hacer el ejercicio de escritura con una edición especial con artículos cortos, que eso es el primer ejercicio que se tiene que hacer. Artículos cortos quiere decir artículos de 5 páginas y 2 páginas más formales de la revista, que vendrían a ser la portada y las referencias. Entonces, es un artículo que se puede lograr, o sea, es un primer ejercicio, porque yo entiendo que cuando uno empieza, yo también empecé a escribir LaTeX. Mis primeros artículos fueron escritos en LaTeX y de 7 páginas. Y así, poco a poco, uno va escalando. Por ejemplo, el último artículo que lo publicamos en CISAO es un artículo potente que ganamos un premio europeo por innovación, por ejemplo. Inclusive, por ese artículo me invitaron a una conferencia ahora en Portugal, y me voy en junio a esa conferencia. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que se empieza de a poco. Se empieza con artículos pequeños, cortos. Y entonces yo digo, el enfoque
del encuentro que se tiene que hacer, si ustedes están lógicamente de acuerdo a la propuesta, lógicamente tendríamos que asumir también responsabilidades de organizarlo. Entonces, organizarlo y luego montar un comité científico. Por lo general, ¿cómo se monta un comité científico? Se busca especialistas en todo el mundo. En todo el mundo se busca especialistas en el tema para que nos revisen a nosotros. Y entonces, eso se crea con la red de conexiones que se tiene. Mientras uno tiene más conexiones, es mucho mejor, porque, digamos, una persona que presenta un artículo a Ciencia América, nosotros ya lo identificamos y le enviamos un mensaje. Hola, por favor, estamos con déficit de revisores. ¿Puedes sugerirnos 5 revisores? Y normalmente así nosotros reclutamos revisores y vamos llenando nuestra base de datos de revisores para cada facultad. Porque, ojo, cada facultad debe tener su banco y por ahí se empieza. Teniendo un banco de revisores totalmente independiente que nos critique y nos enseñe. Porque a mí, yo digo, de todos los artículos que hemos escrito, los mejores han sido los más criticados. Entonces, eso es rico porque uno pasa por ese proceso de aprendizaje y ahí es cuando se empiezan a romper mitos, como dijo muy claramente el doctor Efraín. Una hipótesis no es fácil, una tesis no es fácil. Eso es algo utópico, querer escribir una tesis directamente. Uno, cuando escribe una tesina, lo que sería a nivel de grado, uno escribe una tesina que todavía no es publicable, no es un artículo, pero eso puede servir de base para hacer un artículo corto. Por eso el cuarto encuentro tiene que ser algo sensato, que tiene que cubrir más o menos una expectativa y los artículos que se vean potentes pueden ir a un poco más, ir un poco más. Entonces ahí es la clave. Los artículos presentados deben ser identificados. Y miren, estos están para Ciencia América, pero estos no, esperémonos. No los presentemos en Ciencia América, trabajémoslos un poquito más y vamos directamente a Scopus. Eso es lo que nosotros hacemos en FITIC. Ya una vez que ya nos reunimos todos y evaluamos todos los artículos que presentaron, pues vemos los que tienen mejor puntaje y los analizamos, ¿no? Pues, y decimos, esto está en mínimo para un Scopus Q4, pues en vez de Latindes, subámosle el nivel y apliquemos. Y entonces así más o menos es la lógica. Eso les diría. Otra de las cosas súper importantes, y yo pienso que es la cosa que nos ha hecho crecer exponencialmente, es trabajar en equipo. Si se trabaja en equipo, yo pienso que el aprendizaje es exponencial. Imagínense el último artículo que escribí con una compañera que estaba haciendo un estudio de deserción universitaria. Yo no sé nada de deserción universitaria, pero yo lo modelé, me asocié con ella para que ella me diga qué es lo que tengo que modelar matemáticamente. Lo modelé y salió un artículo bastante bonito. Y llegamos a Q3. Lógicamente, podríamos, si lo trabajamos un poquito más, podríamos haberle alzado el nivel. Entonces, trabajar en equipo hace crecer exponencialmente y más multidisciplinar. Si es multidisciplinar, es mucho mejor. Entonces, ustedes también tienen que empezar a buscar alianzas estratégicas. Por ejemplo, nosotros ahora estamos publicando con gente de arquitectura. Y recién publicamos un Q1 con arquitectos. Imagínense, o sea, eso es riquísimo, pero eso está sucediendo después de 2 años de haber hecho ya experiencia. Primero, yo pienso que nosotros hicimos primero 4 encuentros internacionales y ahora, después de 4 encuentros internacionales, estamos arriesgándonos a presentar el primer congreso de sostenibilidad, energía y ciudad. Y nos asociamos, ¿qué nos asociamos? Facultad de FITIC y Facultad de Arquitectura. Y las 2 facultades juntas montamos el congreso. ¿Por qué ya? Porque ya tenemos bastantes experiencias de los encuentros internacionales. Entonces, en todos los encuentros internacionales hemos publicado una edición de la revista Ciencia América. Entonces, básicamente es eso. Entonces, yo ya no les quiero quitar más tiempo, ya creo que es eso. Si tienen... estimado Ignacio, sí, gracias. Muchas gracias, doctor. Esto queríamos conversar contigo para ver cuál es el día que tú tendrías un tiempito, ahora que ya comienza prácticamente
y a los intersemestrales para que nos puedas echar una mano con todos nuestros docentes para poderles convocar, que tú nos digas un día, una hora para que nos regales a sí mismo una horita de tiempo tuyo para poderlo hacer. Ustedes díganme, yo con gusto, ustedes díganme y yo cuadro la agenda que no me cruce con nada y lo ponemos en Teams ya para que quede. Ya, entonces, mi estimado Ignacio, voy a conversar yo con mis compañeros de investigación y también con los compañeros coordinadores para el día y te hacemos una cordialísima invitación a través del correo. Entonces, tú que tengas la bondad de respondernos, de ahí nos ponemos de acuerdo. Genial. Ya, entonces, quiero... Claro. Hola. Sí, sigue, claro. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Ignacio, David fue mi compañero en Industriales. ¿Qué tal, David? Ignacio, la verdad que muy concreta tu explicación. La verdad que bajo los contextos que tú has manifestado, estoy muy de acuerdo en los procesos y procedimientos, y esas ideas hay que irlas normando con los compañeros, principalmente con los compañeros docentes, para luego pasar con los estudiantes. Una experiencia formal de lo que hemos venido trabajando aquí en la facultad con los compañeros y que se ha identificado es que nuestros compañeros de educación tienen algunas falencias en el desarrollo de papers. Siguen perdidos en algunos contextos, ideas, normativas, partiendo desde la estructura, ¿sí? Entonces, como lo dice el doctor Washo, de alguna forma estamos aquí como carrera tratando de organizar una especie también de capacitación para ir normando estos errores y falencias que tienen nuestros compañeros. He detectado que hay compañeros que tienen 3 papers, 4 papers, pero si tú empiezas a conversar con ellos, están perdidos en realidad, pero tienen papers ya hechos, tienen sus nombres, pero solamente no fueron autores principales, fueron coautores. Entonces, se han detectado falencias y el objetivo y bajo el encargo que se ha dado ha sido ir corrigiendo esas falencias. De alguna u otra forma, tenemos ya una especie de planificación y con lo que tú has manifestado, pienso que sí podríamos ir fortaleciendo los conocimientos de los compañeros. Eso nomás, Ignacio, y estaríamos en contacto para ir mejorando el proceso. Genial. Yo pienso que eso es algo importante que acabas de decir, David. Cada persona tiene que hacerle frente responsablemente a un artículo. Correcto. Y entender que un artículo no es una obligación, es pasión. Ajá. Que busque si a mí me apasiona, perdón, es que a mí me gusta mucho escribir. Entonces, cuando escribimos, nosotros a veces, cuando tú tienes una pasión, lo haces. Entonces, hay que tratar de enamorar a la gente, crear esa cultura. Nosotros estamos escribiendo todo el tiempo, nunca dejamos de escribir. Es que yo me pongo a pensar, de las 8 horas, pues 6 estoy escribiendo, y en reuniones a veces trato de tener pocas reuniones para concentrarme en leer, y cuando tengo clases, pues las preparo con anticipación y doy clases, pero yo pienso que es pasión. Y las personas que no tienen pasión difícilmente van a escribir un artículo. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, en el sentido que manifiestas que cuando lo que me dijeron a mí cuando yo empecé, si tú quieres aprender, tienes que hacer solo. Sí. A partir de eso, tú aprendes. O sea, aprendes porque aprendes cuando haces solo. ¿Sí? Entonces, esa es la clave. Y esa es la idea que tenemos que ir vendiendo. ¿Sí? Muy de acuerdo. Sí. Y no tener miedo a un rechazo también. Correcto. Ser resiliente. Porque a veces yo he tenido como 20 artículos rechazados, pero resiliente. Respirar profundo y entender por qué me lo rechazaron. Y aprender y volver a intentarlo. Y entonces eso es importante. Sí. Eso, estimados amigos. Entonces yo estoy a la disposición. Muchas gracias. Gracias. Cuando me digan. Tenemos una capacitación con talento humano también en este momento. La capacitación con talento humano, sí. Sí, gracias Ignacio, qué bueno que resultó esta situación, y te digo, me ha creado buena expectativa, porque de lo que nosotros no teníamos algo en investigación en la facultad estamos avanzando, y este es otro paso más positivo que nos va a permitir afincarnos en la investigación. Tenemos grandes personas con ideas muy importantes, tienen este deseo y la palabra que tú dices, esta pasión que tienen por escribir. Queremos que tengan resultados efectivos. Estaríamos entonces en contacto contigo, mi estimado Ignacio, y agradecerles también a los compañeros por asistir a la reunión.
a mí muchas gracias. Washington. Gracias. Muchas Gracias. por sus palabras, ¿no? Gracias. Bien a los compañeros. Gracias. Buen día, buen día, buen día. Buen día con todos, muchas gracias.